Ok, estamos acá en el segmento del Keynote con Eugenia Bajid. Ella nos va a estar presentando la Keynote relacionada al desarrollo de aplicaciones web con Python y bibliotecas nativas. Ya vamos a presentar a Eugenia. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, También buenas tardes. está también Julieta, quien va a estar haciendo la traducción al lenguaje de señas. Eugenia, bueno, voy a presentarte un poco. Eugenia es informática teórica especializada en teoría de objetos y matemáticas discretas con foco en seguridad informática e ingeniería de software. Directora ejecutiva del Elida Bajit Research Center del Reino Unido y de su anexo editorial. Bueno, Eugenia, si nos quieres comentar algo acerca de tu charla. Bueno, voy a hablar del desarrollo de aplicaciones web con Python, con bibliotecas nativas. Voy a dar toda la charla en español, intentar no utilizar ningún anglicismo. Es posible que sí utilice alguna palabra en inglés para referirme a los nombres de alguna biblioteca o función de Python que esté en inglés. Voy a intentar no usar las filminas como un apoyo visual único, es decir, todo lo que diga va a ser la charla y las filminas van a estar de decoración o por si alguien que pueda verlas le interese verlas y distraerse un rato de mi voz. Pero voy a tratar de, bueno, hacerla lo más accesible posible y disculpas a los chilenos, que esto fue se me ocurrió a último momento y espero no decepcionar a nadie y que sea realmente accesible. Bueno, Eugenia, yo quiero decirte que yo estoy encantada de presentar tu keynote, como te estaba diciendo ahora que estábamos antes de comenzar. Y, y bueno, encantada de que puedas compartir con nosotros esta información de cómo hacer una aplicación web sin tener que utilizar frameworks como Django o como Flask, por ejemplo. Ok, entonces si quieres comenzamos con tu presentación. Voy a agregar tu presentación y nos vemos en un rato. Perfecto. Bueno, antes de arrancar me gustaría saber si me pudiesen dar algo de retroalimentación y decirme si está todo bien, si se escucha bien, o si hay algún problema, mejor. Si hay algún problema, háganmelo saber, así lo corrijo. Eugenia, tu presentación ya se está viendo en YouTube perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos con la presentación, vamos con la charla. Les voy a hablar del desarrollo de aplicaciones web con Python. Esto lo vamos a hacer con dos objetivos, que por un lado, ver qué conocimientos son necesarios adquirir para desarrollar aplicaciones web. No para desarrollar aplicaciones web con Python, sino en general, qué es lo que uno debe saber para poder desarrollar aplicaciones web, hacer la ingeniería de un programa informático, ¿sí? Y por otro lado, qué bibliotecas nativas o qué elementos o componentes de Python satisfacen la aplicación del conocimiento, de ese conocimiento. Nótese que no es la aplicación, nótese que no es que Python satisface el conocimiento, sino satisface la aplicación del conocimiento, es decir, cómo ese conocimiento se aplica. El conocimiento lo satisface la ciencia, Python es tecnología, ¿sí? Bien, así que como vamos a estar enfocándonos en estas dos cosas por separado y al mismo tiempo, pero de forma diferenciada, vamos a empezar por cambiarle el nombre a la charla. Entonces, ya no la vamos a llamar desarrollo de aplicaciones web con Python, sino que vamos a utilizar los términos correctos, a nivel conocimiento. Sería no desarrollo de aplicaciones web, sino desarrollo de programas informáticos en Python para entornos HTTP. Entonces, si utilizamos bien el nombre, porque el nombre corto, desarrollo de aplicaciones web con Python, es muy conocido para todos, entonces
Es como que todas las personas estamos acostumbradas a esos términos y eso hace que parezca que uno necesita menos conocimientos en realidad, pero si uno utiliza los términos técnicos ya se da cuenta de por dónde va la cosa, qué conocimientos hace falta adquirir. Entonces, primera pregunta es si se puede crear un programa, recordemos, programa informático en Python sobre HTTP sin utilizar frameworks. Sí, se puede, claramente se puede. Se puede, de hecho, crear un programa informático en cualquier lenguaje en entornos HTTP sin utilizar nada más que el propio lenguaje. ¿Es seguro? Sí, es seguro. Lo seguro no es ni el lenguaje, ni el entorno, ni el framework. Lo seguro es programar de la manera correcta. Así que sí, es seguro. ¿Es fácil y es rápido? No sé, no tengo idea qué tan fácil y rápido le resulta a una persona hacer ingeniería de software. Depende de cada uno, así que no es ni fácil, ni difícil, ni rápido, ni lento. Es hacer ingeniería de software, ¿sí? Vale. ¿Qué se necesita para poder correr Python sobre un servidor, sobre HTTP? Primero, HTTP es un protocolo. Un protocolo es algo que nos dice de qué manera hay que hacer algo. Así que ahí es muy fácil. Ahí sí lo tenemos fácil. Ya el protocolo nos está diciendo cómo hacer las cosas. Así que una de las cosas que se necesita son las especificaciones, conocer las especificaciones del protocolo HTTP. Todas las especificaciones en informática están definidas en las RFC. Uno las puede buscar en Google directamente. RFC de lo que quiere buscar o RFC y el número si lo conoce. Y si no está ahí, no... Bueno, habrá que ver por qué no está. Las especificaciones del protocolo HTTP, las especificaciones de la interfaz CGI. Ahora vamos a ver bien qué es cada cosa. Y eso es a nivel conocimientos y a nivel tecnología lo que se necesita es un servidor HTTP. Un ejemplo de servidor HTTP es Apache HTTP Server, ese es el nombre, pero se le puede decir servidor HTTP de Apache o como en la jerga se lo suele llamar, Apache. Apache es el nombre de la empresa. El servidor se llama servidor HTTP de Apache, que es la empresa. Va, empresa es organización. Bueno, no sé si es una empresa o organización a esta altura. Olvidemos esa parte que no tengo esa información. El protocolo HTTP. Hay digamos, unos conocimientos mínimos que uno tiene que adquirir, ¿sí? Entre esos conocimientos mínimos, yo voy a nombrar 3 del protocolo HTTP y después 3, spoiler, 3, ahí dije que no iba a usar palabras en inglés, y después 3 de la interfaz CGI, porque son los mínimos, es decir, lo mínimo que uno necesita. En cuanto al protocolo HTTP, tenemos la arquitectura, es decir, con qué arquitectura funciona o qué arquitectura define. En el caso del protocolo HTTP, la arquitectura es una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? ¿Qué formato de solicitud para los recursos especifica? Ahí vamos a ver que hay un montón de componentes necesarios, saber qué es un URI, un esquema HTTP, qué son los métodos HTTP. Y luego el tercer requerimiento es el formato de respuesta de los recursos. El formato de respuesta de los recursos es lo que el programa va a tener que responder a cada solicitud que se haga. Ahora vamos a ver bien cómo funciona la arquitectura cliente-servidor. En una arquitectura cliente-servidor, a ver, voy a hacer una aclaración. Generalmente, en todo lo que es ciencia, sea ciencias informáticas o de otro tipo, o de otra rama de la ciencia, se utilizan analogías, muchas analogías, incluso se llegan a utilizar metáforas. Cliente-servidor es el nombre de una arquitectura que establece que hay 2 procesos, un proceso, es decir, un proceso es un programa en ejecución que está en la memoria. Entonces, un proceso
que está en un ordenador, un proceso que está en otro ordenador y establecen entre ambos una conexión TCP/IP. A eso se lo llama arquitectura cliente-servidor. El modelo de programación que va a haber detrás de eso es que el proceso que inicia la solicitud envía un paquete TCP/IP de solicitud al proceso que la recibe y el proceso que la recibe da una respuesta a eso, ¿sí? Bien, el formato de las solicitudes. El formato de las solicitudes, acá hay dos cosas muy importantes. Primero, ¿cómo es el formato en sí de la solicitud? El formato de la solicitud lo va a hacer el otro proceso, no nosotros. Lo que pasa que nosotros vamos a tener que saber cómo leer esa solicitud. Entonces, esa solicitud va a estar conformada por un método HTTP, un espacio en blanco, una dirección, un identificador único de recurso, URI significa eso, URI y URL, en la RFC 2616, que es la que define el protocolo HTTP, se utilizan como sinónimos, ¿sí? Entonces, el método, un espacio en blanco, el URI, un espacio en blanco, la versión de HTTP, que actualmente es la 1.1, y el salto de línea. Todo eso es una solicitud de HTTP. Una solicitud en una única línea. Entonces, nosotros lo que vamos a necesitar conocer es cómo se conforma un identificador único de recurso, es decir, un URI, y además cuáles son los métodos HTTP. Hay varios métodos, son todos en inglés, así que los voy a mencionar en inglés. Get, head, post, put, delete, y después hay otros dos que son trace y connect, que no, esos los vamos a dejar de lado. Y de todos los métodos que mencioné, después vamos a ver cuáles son los que la interfaz CGI recomienda, ¿sí? Vale. Tercer requerimiento de lo que hay que conocer del protocolo HTTP es el formato de respuesta que vamos a tener que dar. Eso es lo más importante. El formato de respuesta HTTP es muy simple. Es una o más líneas con lo que se denominan cabeceras HTTP, un salto de línea y el cuerpo del mensaje. Para el que conozca el formato MIME o el formato que se utiliza en los correos electrónicos, es el mismo formato. Le va a resultar familiar, ¿por qué? Porque el formato HTTP está heredado del formato MIME, ¿sí? Entonces, en el formato de respuesta, lo mínimo que vamos a necesitar es una cabecera, un salto de línea y el cuerpo del mensaje. La cabecera, sí o sí, esto lo vamos a ver después más en detalle, pero sí o sí, la interfaz CGI establece que la primera cabecera tiene que ser lo digo en inglés, content type. Que es el tipo de documento que se va a estar mostrando. Luego, eso es lo mínimo que se necesita y con eso puede ser todas las cabeceras, no hace falta más. Salto de línea y después el cuerpo del mensaje, que sería en este caso, por ejemplo, si el contenido es HTML, el cuerpo del mensaje será un mensaje HTML. Entonces, en las cabeceras puede agregarse más líneas de cabecera. Cada línea de cabecera va a estar separada por un salto de línea y cada cabecera va a estar conformada por el nombre del campo de cabecera, 2 puntos, espacio y el valor de ese campo de cabecera. Otra de las cosas que se va a poder agregar, y esto es importante porque con esto se va a manejar mucho durante toda la aplicación, es el código de estado. El campo de cabecera se llama status en el protocolo HTTP y los códigos de respuesta, hay 5 clases de código de respuesta de 1 a 5. Todos son respuestas de 3 dígitos. La respuesta, las que empiezan por 1 son de información, las que empiezan por 2 es cuando una solicitud fue exitosa. Las que empiezan por 3 son de traslado, es decir, donde el recurso ha sido trasladado hacia otro recurso por algún motivo determinado. 4 y 5 son de error. 4 cuando el error es del cliente y 4 cuando el error está en el servidor, ¿sí?
Cabeceras HTTP hay varias. Por ahora yo me quedo solamente con Content Type y Status, que son las que uno más va a necesitar. Y ahora sí, llegamos a CGI. Al servidor HTTP de Apache me lo paso un poco de lado porque creo que si una persona está en una charla que va a hablar de desarrollo web, alguna vez en su vida habrá oído mencionar al servidor HTTP de Apache. Es tecnología, es un programa informático y como todos los programas informáticos, uno tiene que aprender a usarlo como usuario, ¿sí? Así que me voy a la interfaz CGI. La interfaz CGI, para verlo de modo sencillo, es un intermediario entre el servidor HTTP y el programa que se esté ejecutando. ¿Qué significa? Yo puedo, utilizando la interfaz CGI, escribir un programa informático en cualquier lenguaje interpretado que el intérprete se encuentre en digamos, en el equipo informático donde yo lo esté ejecutando y la interfaz lo que va a hacer es, digamos, mediar entre el servidor HTTP y ese programa para hacerlo independiente de la plataforma sobre la que se esté ejecutando, ¿sí? Entonces, esta interfaz, la RFC que la define es la 3875 y esta interfaz va a definir un montón de parámetros adicionales. Entre esos parámetros se van a encontrar muchos que tienen que ver con las cabeceras HTTP. Ahora no me quiero hacer lío, ahora lo vamos a ver bien. Pero hay tres cosas, además de esos parámetros, dos cosas, además de esos parámetros, que tenemos que conocer como mínimo de la interfaz CGI. Unas estas son estos parámetros se conocen en CGI o CGI los define como metavariables. No hace falta llamarlos metavariables porque la propia RFC los define como con vergüenza diciendo metavariable, está ahí entre paréntesis y sueltito. Lo otro es las especificaciones que refieren a cómo se van a utilizar los métodos HTTP que mencioné antes, cómo aconseja CGI utilizarlos. Y finalmente, qué formato de respuesta establece CGI. Esto es como las leyes y la Constitución. Los protocolos tienen una precedencia sobre la tecnología, pero los protocolos nunca tienen precedencia sobre la ciencia, es decir, lo que se define en términos científicos es como la Constitución Nacional de un país democrático, porque no sé si otros países tienen constitución. El derecho no es lo mío y se me da muy mal, no sé por qué usé un ejemplo de algo que no entiendo. Pero lo que sí entiendo es que las leyes no pueden ir por arriba de la Constitución Nacional. Esto es lo mismo. La ciencia es como la Constitución Nacional. Los protocolos son como las leyes, ¿sí? Y la tecnología vienen a ser normas que salen por ahí, ¿no? Como que vienen después. Entonces, lo que va a establecer CGI como CGI es una interfaz que funciona sobre el protocolo HTTP, no puede contradecir a lo que dice HTTP. Conocer esta pequeña cuestión es fundamental para cualquier persona que programe o que desee programar profesionalmente. ¿Por qué? Porque este orden de precedencia en las cosas nos va a permitir elegir o tomar una buena decisión. En el caso, por ejemplo, de cualquier cosa que sea tecnología, sea un framework o lo que sea, lo que tenemos que ver es, ¿contradice a algo de lo que tiene mayor precedencia? Entonces, eso es una buena forma de analizar si algo sirve o no sirve. Las metavariables, respira Eugenia, las metavariables que vienen, me siento como que estoy hablando sola porque estoy en mi casa, no estoy caminando por un escenario y mirando gente, entonces puedo desvariar mucho. Los parámetros definidos por la interfaz CGI hay muchos, son muchos, pero me voy a quedar con los que más vamos a utilizar en la vida como personas que programan.
Están todos en inglés, claramente, y cuando son 2 palabras, cada palabra se divide por un guión bajo y siempre se escriben en mayúsculas. Los más importantes o los que más vamos a utilizar son el content type, que mencioné anteriormente, query string, que es cadena de consulta. El tipo de contenido es el que mencioné antes. Cadena de consulta, el query string, son aquellos datos que los usuarios van a mandar, usuarios no persona que utiliza un navegador web. Quiero decir, el proceso del ordenador donde está la persona que quiere acceder a un sitio web, ese proceso va a mandar un paquete de datos, entre ese paquete de datos va a haber una cadena de consultas que van a ser los datos que nosotros debemos leer, ¿sí? Esos me parecen los más significativos, content type y query string. Otra de las cosas, recontra importante esto, otra de las cosas que la interfaz CGI nos dice es qué métodos HTTP usar y para qué. No contradice esto los métodos definidos en el protocolo, simplemente los simplifica un poco. Utilizar el método GET para producir contenido. Esto es importantísimo si uno va a desarrollar no solamente una API, sino también cualquier tipo de programa que reciba información del lado, es decir, cuyos recursos reciban información del lado del usuario y esos recursos se utilicen para escribir y hacer persistir la información que se está escribiendo, ¿sí? El método GET, utilizarlo solamente para producir contenido, es decir, para dar respuesta, ¿sí? Post y head, sí, para producir contenido también. La diferencia es que se van a utilizar para producir contenido en base a los datos que envíe el usuario. En el caso de head, no va a responder con un cuerpo en el mensaje, sino solamente las cabeceras. El formato de respuesta es exactamente el mismo que vimos segundos o minutos, porque no tengo control del tiempo, segundos o minutos atrás. Las dos cabeceras que CGI, o sea, CGI exige una sola, que es el content type, cabecera HTTP. Cuando digo cabecera me refiero siempre a cabecera HTTP. Content type, que es la primera, status, opcional, no hace falta. Cuando status no se retorna automáticamente, el intérprete del cliente dice, ok, si no me respondió nada en el status, es 200, que es el código de respuesta satisfactoria. Otras cabeceras que sean necesarias van debajo de esas, salto de línea, el cuerpo del mensaje, que es el código HTML propiamente dicho. Entonces, el tema es, ¿qué implica tener que proveer al menos un recurso al cliente al cual se pueda realizar una solicitud HTTP y que se pueda responder? Para proveer un recurso, lo que necesito es un URI. Un URI, para poder proveer un URI, lo que necesito es un host, un anfitrión, un host virtual. De eso se encargan los servidores HTTP. ¿Sí? Ahí tengo un problema resuelto. Entonces, un URI es el recurso propiamente dicho. Un recurso, después veo cómo lo manejo a nivel código fuente, pero a nivel arquitectura lo que necesito es eso. Que se pueda realizar una solicitud, me importa muy poco que la solicitud, cómo se va a hacer la solicitud, porque la va a hacer otro, ¿sí? La va a hacer el otro proceso. Pero yo tengo que poder saber cómo recibir esa solicitud y cómo interpretar esa solicitud, ¿sí? Para eso tengo que conocer las metavariables definidas por CGI. Bueno, sí hace falta conocer los parámetros definidos por HTTP, pero CGI los replica, así que por ahí es suficiente con eso. Entonces, como leo las metavariables de CGI y cómo las interpreto, bueno, las puedo leer a través de un módulo de Python llamado OS. Ese módulo de Python tiene, uno de los elementos que tiene es un diccionario llamado, en inglés, Environ. Environ es lo que me retorna a mí son variables de entorno en el contexto en el que estoy trabajando. Hago un paréntesis. Después, cuando termina la charla, yo les paso un URI de Pastebin, donde van a poder ver
todo esto que estoy diciendo lo van a poder ver en código fuente, ¿sí? Como es texto plano, lo puede leer un lector de pantallas tranquilamente. Y además está redactado de forma tal que no sea difícil de entender. Entonces, módulo de Python OS, elemento environ, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Con eso solo yo ya puedo acceder a todas las metavariables de CGI. ¿Y cómo puedo responder? De la forma, es decir, cómo puedo enviar el paquete de respuesta, no tiene ninguna complejidad, es un print. 3 líneas de print. Un print con la cabecera content type, que escrito es solamente el content type, 2 puntos, espacio, text, barra diagonal, HTML. ¿Sí? Es una cadena de texto, si digo entre comillas. Print de la cabecera content type, un print de una línea vacía para enviar el salto de línea y un print del código HTML, que para no embeberlo, ahora vamos a ver cómo mantener el código HTML independiente. Pero eso es todo lo que se necesita. ¿Qué más? Hasta ahí yo puedo tener un único recurso, ¿sí? Un único recurso que es example.org/mi recurso. Vale, ¿qué pasa si necesito más recursos? Si necesito más recursos, tengo que poder saber cuáles son esos recursos. Además, los recursos, la forma en la que voy a manejar esos recursos. Y los recursos pueden ser, o sea, los URI, exceptuando el host es digamos, el dominio con el esquema HTTP delante, que es http o https barra es barra diagonal. Todo, digamos, la forma en la que voy a manejar eso va a estar definida por la arquitectura. La arquitectura, no ya la arquitectura bajo nivel, sino la arquitectura de mi propio programa. Por ejemplo, si utilizo una arquitectura modelo con vista controlador, lo usual es que la URI mínima sea, el URI, perdón, mínimo sea barra modelo barra recurso, como mínimo, ¿sí? Entonces, para poder manejar, para poder saber qué solicitud está, qué recurso me está pidiendo el usuario, en Byron, recuerden que era un diccionario, la clave es la misma que la de la metavariable definida por CGI. En inglés, request-URI. Lo mismo va a pasar con el método. Los métodos HTTP que yo vaya a utilizar, esto es independiente de si uno usa un framework o no, si estas cosas hay que saberlas igual. El método HTTP que se vaya a utilizar, recuerden lo que dije antes de que constitución, ley y otras normas. Esto es lo mismo. Primero va a depender de las especificaciones de HTTP, luego de las de CGI o al mismo nivel de HTTP y CGI, luego del tipo de recurso. No es lo mismo un recurso de lectura que un recurso de escritura. Y después de las restricciones finalmente y por último de las restricciones definidas para el programa que se está diseñando. ¿Sí? Bien. Y el estado también va a depender de las especificaciones de CGI, de HTTP y del resultado de las ejecuciones previas, ¿sí? O sea, si la solicitud que me vino del lado del usuario está mal escrita, mal enviada, lo que voy a responder no es lo mismo que si está bien. Bien. Respiremos. Cosas. Yo estoy tratando de ir rápido y no sé si me da el tiempo porque estoy hablando más, estoy mirando el reloj. Voy con tiempo. Recibir los datos, estas son cosas que uno necesita hacer típicamente en un programa informático que funciona en un entorno del protocolo HTTP, en un entorno web. Lo mínimo es cómo recibo las solicitudes que se hacen a través del método GET, ¿sí? Bueno, no es solamente recibirlas, las voy a tener también que interpretar, las voy a tener que analizar. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? Una cosa es recibirlas y otra es analizarlas. Para recibirlas, las voy a recibir a través de OS, del módulo OS, igual que antes, de Environ, ¿sí? ¿Por qué? Porque
los datos enviados por GET se envían por URI. Entonces los voy a poder leer a través de una de las metavariables que es query string, cadena de consulta, ¿sí? Con eso lo recibo nada más. Ahora, lo puedo analizar a mano, es decir, las cadenas de consulta son de este estilo. Tienen el nombre del parámetro, el signo igual, el valor. Para el siguiente parámetro tienen el signo ampersand y de nuevo, repite, nombre de parámetro igual valor. Yo lo podría analizar a mano. Podría hacer primero romper la cadena en cada vez, en cada aparición del signo ampersand y luego iterar, es decir, recorrer el resultado de la cantidad de partes que me hayan quedado y luego volver a partir el fragmento de consulta, es decir, parto por el igual y me queda a la izquierda el nombre del parámetro o del dato y a la derecha el valor del dato. Eso lo podría hacer a mano, pero ¿qué sucede? Cada vez que el lenguaje, sea Python o sea el lenguaje que sea, resuelve algo que se necesita hacer, siempre hay que recurrir al lenguaje porque el lenguaje lo va a resolver a bajo nivel, entonces va a utilizar menos recursos. Por menos recursos me refiero a que va a utilizar menos memoria, menos capacidad de procesamiento. A veces con los ordenadores actuales no se va a notar mucho, pero es una cuestión matemática y no empírica. Entonces, lo puedo hacer a mano, pero Python me provee, hay una biblioteca de Python que se llama urllib, que dentro tiene un módulo llamado en inglés parse, se escribe parse. Hay una función dentro de ese módulo que es parse-qs, parse-qs. Esa función, con simplemente pasarle la cadena de consulta, devuelve ya un objeto similar a un diccionario, ¿sí? Si vienen por post los datos, ¿cómo voy a recibir los datos por post? Bueno, acá hay un módulo de Python, una biblioteca que me encanta, que se llama CGI. Me encanta, creo que porque se llama CGI. CGI tiene una clase llamada en inglés Field Storage. Field Storage. Uno lo instancia y al instanciarlo ya tiene disponibles todos los datos que se han enviado por post. Por post puede ser, por ejemplo, los que se envían en un formulario. Y digo esto de Field Storage porque generalmente cuando se lo digo a alumnas o alumnos míos se quedan así como, wow, no es nada complicado, ¿sí? Muchas veces se justifica el uso de un programa extra como un framework o algo así por el tema de cómo recibo los datos. Bueno, así, se hace un from, CGI, import, field storage, fin de la historia. Cuando uno lo instancia, va a tener, en esa instancia va a tener disponible, se accede a los datos como si fuese un diccionario, no es un diccionario, ¿sí? Pero se accede de la misma manera, poniendo el nombre del objeto, que es la instancia que uno haya creado, y entre corchetes y como cadena de texto, el nombre del parámetro al que uno quiere acceder. Y le agrega luego el punto value. Es todo lo que se necesita. Y si uno quiere subir archivos a través de un formulario de HTML, por ejemplo, es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia, mientras que uno al formulario, esto es una cuestión de HTML ya, no de Python, pero mientras que uno al formulario le ponga el atributo enctype con el valor multipart /form data, es suficiente. Entonces, se recibe de la misma manera, es decir, los datos van a estar en field storage y lo que hay que hacer, uno lo lee, no le va a mandar un print en pantalla, pues se va a arruinar todo si lo que están subiendo es un archivo binario, pero ese código se escribe con la función open de Python. El modo de escritura no tiene que ser solamente W de escritura, sino WB si el archivo es binario,
Si es de texto plano es otra cosa, pero cuando sea binario, una imagen, bueno, cualquier archivo binario. Bien, voy a tomar agua. Denme un segundo que me estoy deshidratando, me estoy ahogando. Voy hablando muy rápido. ¿A quién le estaré hablando? ¿Quién habrá del otro lado? Yo veo la pantalla de mi computadora y una planta detrás. Bueno, conexiones a base de datos con Python. Esto también, creo que la mayoría de los programas informáticos necesitan una conexión a base de datos, o al menos un modo de hacer persistir las cosas. Python no provee bibliotecas nativas para manejar o conectarse a bases de datos, pero eso no es algo malo, porque Python lo que provee es una especie de estándar propio, que no es estándar, bueno, es algo que haya salido de la comunidad científica detrás de eso, decir, establecemos este estándar, es un protocolo dentro del propio Python, que lo que provee es, digamos, la forma de poder desarrollar una biblioteca para manejar bases de datos. Esto significa que aquellas personas que mantienen, por ejemplo, una base de datos pueden hacer una biblioteca para Python siguiendo las especificaciones de Python. Entonces, por ejemplo, la de MySQL o MariaDB se llama MySQLDB, justamente. Entonces, el resto de las bases de datos también tienen, no todas, pero eso es cuestión de buscarlo. Para poder conectarnos, para poder trabajar con bases de datos, conociendo las especificaciones de Python, lo único que nos falta saber es de qué manera se trabaja con bases de datos, independientemente del lenguaje en el que uno esté. Y acá hay un algoritmo que es común a toda conexión a base de datos, ya sea para hacer una consulta y recuperar datos o para escribir, ¿sí? Se abre una conexión. Luego de la conexión se abre un cursor. Se ejecuta la consulta. Si la consulta es para recuperar datos, se los recupera. Si la consulta es para escribir datos, se confirma esos cambios, porque ejecuté la consulta antes, se confirma los cambios que ejecuté anteriormente. Se cierra el cursor, se cierra la conexión. Eso es todo lo que se necesita saber. Y tener en cuenta que el cursor, siempre sea el cursor, se abre sobre la conexión, ¿sí? Por eso se abre primero la conexión, así que todo lo que se haga sobre el cursor se va a tener que hacer además sobre la conexión. Y los nombres definidos por Python son: para abrir la conexión, connect; para abrir el cursor, cursor; para ejecutar la consulta, execute; para recuperar los datos, fetch all; para confirmar los cambios, commit; para cerrar cursor o conexión, cualquiera de los dos, close. Solo que uno se hace sobre cursor y el otro se hace sobre connect. Bien, entonces, ¿cómo se haría? Porque esto también es el típico copiar y pegar de la mayoría de las personas que empiezan en la programación, es el copiar y pegar una conexión a base de datos y todo lo que hay que hacer con bases de datos. No hace falta copiar y pegar, es simple. Hay que crear la conexión, ¿sí? Eso es la función connect. A la función connect se le van a tener que pasar los datos de acceso. Se mirará la documentación para saber qué datos son, cómo se llama cada parámetro, etc. Pero los datos de acceso a una conexión a base de datos suelen ser el host, el usuario, la clave, el nombre de la base de datos, ¿sí? En cualquier, esto es independientemente del lenguaje. Se abre el cursor se abre sobre la conexión anterior, ¿sí? Se ejecuta la consulta, ¿y qué le voy a pasar al execute y la cadena de consulta? Si en el lenguaje SQL, ¿sí? Con la sintaxis de SQL, admite, bueno, al menos la biblioteca para MySQL admite consultas preparadas para enlazar con parámetros. Eso es para prevenir inyecciones SQL. Igual digo prevenir inyecciones SQL, recordemos o no recuerden y entérense ahora
que el mayor problema, esto no tiene nada que ver con la charla, pero el mayor problema en seguridad informática no son ni las inyecciones de código ni las vulnerabilidades conocidas, y son los errores de diseño lógicos. Eso es lo que hace vulnerable, eso es lo que hace que un programa no sea 100% seguro. Un programa diseñado sin errores de diseño lógicos es matemáticamente 100% seguro. Pero eso es otro tema. Sigo con esto. Estábamos en que ejecuto la consulta, pasándole la cadena de consulta. Listo, y ahí me traigo los datos o confirmo los cambios. ¿Sí? De todo esto van a encontrar código fuente en el pastebin que les voy a pasar cuando termine la charla. Bien. Esto es un punto clave, no embeber HTML, miércoles que miro la hora. Para no embeber el HTML, no hace falta un megasistema, como se suelen llamar los sistemas de templates, que eso es, digamos, técnicamente no existe algo tal llamado como sistema de templates. Además, ni siquiera tiene sentido la frase sistema de templates. No, un template es una plantilla que tiene adentro modificadores. Modificadores son palabras o cadenas de texto que uno puede identificar para sustituir por un valor, bien sea por un valor directo o bien sustituirlo iterativamente por varios valores. ¿Sí? Hay dos formas de sustituir HTML y no se necesitan grandes bibliotecas. La sustitución directa, donde yo voy a tener un modificador, por ejemplo, la palabra pato, y cada vez que aparece la palabra pato, la sustituyo, hago un reemplazo de la palabra pato por la palabra pavo. ¿Sí? Esa es una sustitución directa. Y la sustitución iterativa es la misma que la sustitución directa, solo que lo hago varias veces. Primero a pato lo sustituyo por pato, luego por pollo, luego por flor, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, Python me provee en el módulo string, me provee una clase llamada template, al cual yo le paso como parámetro el código HTML que puedo leer con la estructura with open, como cualquier archivo, como se lee cualquier archivo. Eso yo lo puedo pasar a template y genero un diccionario donde las claves del diccionario sean los nombres de los modificadores que tengo en el HTML, ¿sí? Y se lo paso como parámetro al método save-substitute, que es un método de la clase template. Y eso es todo lo que se necesita para no embeber código HTML. Bien, y me voy al punto crítico y ya estamos llegando casi al final. El punto crítico de Python es que Python no provee un mecanismo para mantener autenticados a los usuarios a lo largo de una sesión. Así que no provee bibliotecas para el manejo de sesiones. Esto es un punto hipercrítico en Python. Así que va a haber que hacerlo manualmente. Para saber cómo hacerlo, lo que hay que saber es qué son las sesiones y cómo funcionan, ¿sí? La verdad es que es bastante simple de comprender. Una persona ingresa, o sea, una persona es la que activa el proceso del cliente, ¿sí? Ingreso, por ejemplo, a un sitio web. Vale, cuando ingreso al sitio web, ¿qué hace el sitio? El sitio me dice, yo no te conozco. Toma, te doy un identificador para que te identifiques la próxima vez que vengas. Ese identificador es una cookie que se guarda en mi máquina, en mi disco de cliente, ¿sí? Es decir, estoy aceptando esa cookie. Puedo rechazarla y ahí se termina todo, pero si la acepto, la cosa sigue. Lo que yo hago la siguiente vez es, me vuelvo a conectar la siguiente vez en la misma sesión, ¿sí? No 4 días después. Envío una nueva solicitud y entrego esa cookie al servidor. El servidor va a leer esa cookie,
la va a buscar en su disco a ver si encuentra un identificador con el mismo, con el mismo valor, ¿sí? Entonces lo encuentra, entonces me identifica a mí. En eso consisten las sesiones. Hay un proceso en el medio que es el de la autenticación. La autenticación y las sesiones no son la misma cosa. La autenticación es para que el servidor me provea a mí ese identificador, yo previamente le tuve que haber dado mi usuario y contraseña. Eso se hace de la misma manera que se consultan datos en una base de datos, por ejemplo. Viene un usuario, le doy un formulario donde pone su nombre de usuario y contraseña, y los contrasto contra los nombres de usuario y contraseña que tengo para ver si es un usuario verídico o no. Entonces, si lo autentico, ahí es donde el servidor entrega la cookie, ¿sí? Entonces, se entrega la cookie, el valor de la cookie se guarda en el servidor, tanto en el servidor como en la máquina del usuario. Entonces, cuando el cliente realiza una nueva solicitud, el servidor lee ese valor de la cookie y lo busca entre sus archivos de sesión, ¿sí? La parte importante es entender por qué o para qué se hace esto. El tema es, la parte importante del protocolo HTTP es que cada vez que uno ingresa a un sitio y realiza una solicitud, se abren muchas conexiones HTTP. Es decir, cada vez que yo hago clic, por ejemplo, porque no solamente el protocolo HTTP no funciona solamente a través de un navegador web, ¿sí? Pero lo pongo porque es el ejemplo más conocido. Si yo hago clic en un enlace, estoy abriendo una conexión HTTP, pero no es la única conexión HTTP que se abre. Ese enlace va a cargar imágenes, va a cargar archivos CSS, va a cargar un montón de otras cosas, ¿sí? Cada una de esas cosas abre una conexión HTTP, cada una de esas. Entonces, ese es el motivo por el cual se necesitan las sesiones, porque como cada solicitud que se hace abre una conexión HTTP nueva, si yo me autentiqué en una de las conexiones HTTP y estoy abriendo 15, por poner algo exagerado, va a haber 14 en las que no voy a estar, no se va a mantener esa autenticación, ¿sí? ¿Cómo se hace en Python? En Python tengo que generar una cookie. ¿Cómo se genera una cookie? De nuevo, una cookie es un componente más de este entorno HTTP, así que se envían las cabeceras. Se hace, así como existe la cabecera content type y como está status, tengo también set cookie. Set cookie, dos puntos espacio, nombre de la cookie igual valor de la cookie. Y con eso tengo una cookie. Ya está. Después se puede crear a través de Python, en vez de hacerlo eso solo, me creó una cookie. Pero también puedo crear una cookie a través de una biblioteca de Python llamada Cookies, que pertenece al módulo HTTP. Con eso puedo crear una cookie. Yo, la verdad que no, para crear una cookie, lo único que aconsejo es hacer un print de la cabecera. Print set cookie, dos puntos, nombre igual valor. ¿Sí? Y lo otro que hay que hacer es, no solamente, es decir, no creo una cookie cualquiera, lo que tengo que crear es una cookie con un identificador para el usuario. Entonces, esa identificación tiene que ser identificador tiene que ser de alta entropía. Para que sea de alta entropía hay que usar funciones, o lo recomendable es usar funciones hash con cadenas bastante revueltas dentro. Para utilizar una función hash tenemos la biblioteca hashlib, ¿sí? De Python. Y adentro tiene, después cada uno verá la documentación, hay varias funciones hash, varios algoritmos que se pueden utilizar. Y para guardar el identificador en el servidor, lo único que hace falta es de nuevo open, ¿sí? En modo escritura. Y para mayor seguridad se puede guardar ese archivo de sesión como un archivo oculto. Si alguien tiene mucho miedo por el tema de la seguridad, recuerden, definir las cosas tal y como son. Es decir, no lo que no se puede hacer, sino lo que son las cosas. Se definen, de esa manera se puede lograr un diseño lógico, coherente y seguro. Y en segundo lugar, la organización OWASP o WASP,
define, para el que quiera ser un manejador de sesiones, define unas reglas de seguridad que se deben cumplir. No es nada complicado hacerlo en Python, ¿sí? Finalmente, lo que hay que hacer es, si yo recibo una solicitud, recuperar la cookie. La cookie sí la recupero a través de la biblioteca que les nombré recién, cookies, que está en el módulo HTTP, es decir, HTTP cookies. Con OS Environ, con Environ, voy a recuperar la cadena completa donde está todas las cookies que haya, ¿sí? A través de la metavariable que es HTTP cookie. Con eso recupero toda la cadena y con la clase, en inglés, Simple Cookie, que pertenece a la biblioteca cookies del módulo HTTP. Yo hago la instancia de esa clase y esa clase tiene un método llamado load. Con load le paso la cadena de consulta, perdón, la cadena de las cookies que recupere con Environ. Y eso me devuelve un objeto similar a un diccionario, no es un diccionario, es una cookie, un objeto de tipo cookie, pero me devuelve un objeto similar a un diccionario donde yo puedo leer las cookies. Entonces, conclusiones. ¡Ay, cómo le pegué con el tiempo! Conclusiones. Me ahogué, pero le pegué bien con el tiempo. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos? Conocer especificaciones del protocolo HTTP, de la interfaz CGI y documentarse sobre cómo funciona el servidor HTTP que se elija. Yo uso siempre el servidor HTTP de Apache. Lo uso tanto sobre GNU Linux como sobre OpenBSD. ¿Qué elementos de Python tengo para poder manejar esto? OS Environ, Field Storage de CGI, URLlib, la biblioteca parse que tiene la función parseQs, el módulo string que tiene la clase template que nos sirve para hacer para manejar el HTML y no embeber código. Para leer las cookies, la clase Simple Cookie de la biblioteca cookies del módulo HTTP, luego hashlib para generar identificadores de alta entropía y finalmente hay que conocer las especificaciones para bibliotecas de base de datos. Gracias, Chile, terminé. Y si tienen preguntas, mi nombre es Eugenia Byte, soy informática teórica. Ahí está mi Twitter, que es @Eugenia Byte. Byte se escribe B larga A, H, I, T de tomate. Mi cuenta de Twitter es Eugenia Byte, OK, O-K. Así que si tienen preguntas, y sigo conectada porque por ahí me desconecté de internet y nunca me enteré. Eugenia, estamos justitas con el tiempo. Tenemos sí. solo 5 minutos para una pregunta. Para una pregunta, sí. Sí, pero igual puedes seguir interactuando con las preguntas porque hay más preguntas en el canal de Discord. Hay ¿sí? muchas, por el tiempo vamos a hacer una sola pregunta por acá. Voy a hacer la primera pregunta que hizo Alejandro. Dice, ¿cuándo aconsejarías usar solo Python para una aplicación HTTP en vez de un framework? Generalmente eso depende de los requerimientos, es decir, depende de la ingeniería que se haga atrás. No hay un modelo para decidirlo. Yo de los frameworks que existen no utilizo ninguno porque, según mi análisis, ninguno cumple con el 100% de las especificaciones que debe tener según protocolo, según interfaz y según lo que se define en la propia ciencia, ¿no? Así que no... depende, es decir, no es algo que pueda determinar solo una persona que programa, eso lo determina la persona que diseña la ingeniería del programa, ¿sí? Y depende de un montón de factores. No sé si hacemos a tiempo para otra pregunta. Pues sí,
Sí, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver. ¿Alguna consideración especial para depurar aplicaciones HTTP? En particular, ¿cómo aislar cuando los problemas vienen por el lado de la aplicación o de la configuración Apache? Hay una forma muy sencilla. Leer el log de errores. Siempre tener abierto el log de errores constantemente. Y en el caso del servidor HTTP de Apache, está el log, es decir, cuando digo log es, perdón, el registro de errores. Está el registro de errores del propio host y el registro de errores de Apache. El registro de errores del propio host se puede mantener abierto con el comando, lo deletreo, TAIL, con tail menos argumento menos F y la ruta del registro de errores se puede mantener abierto constantemente, entonces mientras que uno va desarrollando va viendo lo que va pasando. El registro de errores de Apache, bueno, depende del tipo de error, pero generalmente con el comando journal, bueno, no, también depende, no, generalmente no. Si el error viene por el lado de la configuración del virtual host, sí. Si no, depende dónde... Va a haber que leer directamente el registro de errores de Apache en barra bar. ¿Qué más? Y después tener uno mismo, un registro de errores de la aplicación. Python provee un módulo llamado logging, que es justamente para generar logs de la aplicación. Siempre hay que tener uno. Con eso es suficiente para saber de dónde viene un problema. Nunca tratar de adivinar el problema, jamás. Esto es, hay que seguir un método. La ciencia para algo nos provee de estas cosas. Supongamos que estoy viendo el registro de errores y dice, uy, no está definida la variable tal. Ah, sí, esto seguro es por esto, pero no. ¿Cuál es tu hipótesis? Y que el error es por tal cosa. Bien, ¿cómo harías para comprobar esa hipótesis? Y de tal manera, vale, anda y comprobá si es así. ¿Es así? Sí. Bueno, hipótesis confirmada. ¿No es así? Volvé atrás. Plantea otra hipótesis. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Generalmente, y esto no sé si generalmente en mi experiencia personal, las personas que programan son demasiado ansiosas. Entonces ven un error y dicen, ¡ay, hay un error! Y se desesperan. ¡Ay! ¡Maldito error! Y tratan de, es como que se sienten tan mal por el error que tratan de adivinarlo y empiezan a tirar soluciones, una solución o una supuesta solución detrás de otra. No es la forma, no es la forma. Hay que hacerlo con paciencia, leer el error, analizarlo, ver qué dicen, con calma y paciencia, establecer una hipótesis de por qué se generó ese error, de cuál es la causa del error, establecer una hipótesis también de qué pasaría si uno implementa una solución para esa supuesta causa, y cuando uno lo corrige, estar esperando un resultado. Es decir, no que uno corrige y, a ver cómo funciona ahora, no. Es lo corrijo y antes de ver cómo funciona, pienso. ¿Cómo debería funcionar? ¿Qué es lo que estoy esperando que pase? Estoy esperando que pase alfa. Bien, lo pruebo. ¿Sucedió? ¿No? Bien, me fijo por qué. Y empiezo otra vez el círculo, ¿sí? Analizar el error, establecer una hipótesis, comprobar la hipótesis. Si la hipótesis va, todo bien. Si la hipótesis no va, empiezo de nuevo. ¿Sí? No sé si eso los ayuda. Sí, bueno, voy a hacer una última pregunta, pero vamos a hacerlo cortico. Sí. A ver, vamos, aquí pregunta Cristian, vamos evolucionando de OS a CGI. Si mañana queremos comenzar una aplicación Python en HTTP, ¿tienes algún módulo que recomiendes o que te guste más? Ay, no entendí. Bueno, preguntar. Perdón, de nuevo. Vamos evolucionando de OS ahora Sí. CGI. Si mañana queremos comenzar una aplicación Python en HTTP, ¿tienes algún módulo que recomiendes o que te guste más?
creo que no entiendo la pregunta. Bueno, vamos a pasar. Perdón, Sí. no entendí. ¿Cómo hacemos para manejar la concurrencia de múltiples clientes? Ah, bueno, eso es complicadísimo, eso sí que no lo puedo responder ahora. El tema concurrencia es difícil. Yo nunca fui especialista en temas de concurrencia, claro. Pero los temas de concurrencia son muy complicados. En mi corta experiencia, pero que fue hace muchísimos años, lo primero que uno hacía era configurar Apache de la manera correcta, es decir, empezaba el problema de concurrencia, empezaba trabajándolo a bajo nivel, pero lo que yo sugiero ahí es estudiar mucho el tema más allá de Python. Python tiene igual módulos para trabajar, por ejemplo, con multihilos, pero bueno, depende de no siempre una aplicación un programa, perdón, se soluciona con eso. Bueno, Eugenia, muchas gracias por haber respondido todas las preguntas, muchas gracias por haber estado en la primera PyCon Chile. Yo también, muchas gracias a ustedes por invitarme, me hicieron muy feliz de verdad. Sí, yo también estoy contenta de haber anunciado tu keynote, realmente. Y bueno, vamos ya terminando porque tenemos que continuar con el próximo bloque de charlas. Muchas gracias, Eugenia. Perfecto. Muchas gracias a ustedes y Julieta. solo los dejo con una reflexión final. No se olviden que la tecnología es importantísima, pero la ciencia detrás de la tecnología es imprescindible. Así que nunca dejen de estudiar lo que la ciencia nos dice, que es mucho más importante que cualquier tecnología. Así es, sin ciencia no hay tecnología. No hay tecnología. Muchas gracias. Adiós.